Muy buenas tardes, iglesia. Espero que estén todos bien en sus casas, cuidándose. Por las dudas, por si alguno no me conoce, mi nombre es Lucas y estoy acá para darles la bienvenida a lo que va a ser el resto de la reunión, el resto del programa. Antes de eso, quería leerles un versículo de la Biblia que está en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, y dice así: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes en un mismo propósito. Y presta atención acá: luchando unánimes por la fe del Evangelio. Quería destacar dos cositas muy rápido de este versículo. Es la primera parte que dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ese pase lo que pase, cambialo por lo que te esté pasando. Puede ser la más obvia que nos está pasando a todas. Pase una pandemia. Puede ser pase la peor crisis económica. Pase la peor crisis familiar. Pase lo que pase. Que tu comportamiento ponga contento a Dios. Eso nos dice esta parte. Y lo otro que quería resaltar es más al final, que dice: vaya yo a verlos o estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Que nos podamos hacer cargo de esto y ser una iglesia que, pase lo que pase, que no estando juntos, que solamente capaz teniendo noticias entre nosotros, o capaz antes era más difícil porque ahora tenemos Zoom, tenemos un montón de formas de hablar entre nosotros. Pase todo eso, tengamos un mismo sentir, tengamos esa misma lucha, que es luchar por eso, luchar por nuestra fe del Evangelio. Y quiero ahora tener una oración rápida, así ya podemos pasar al resto de la reunión. Oramos. Dios, te damos un montón de gracias por este momento que nos dejaste tener, por este tiempo, por estos medios, por todo lo que vos pusiste para permitir este momento, y te damos un montón de gracias porque podemos estar juntos como iglesia, porque podemos estar luchando, porque podemos estar apoyándonos entre nosotros. Te queremos pedir, Señor, especialmente por este programa, para que lo bendiga, Señor, que sea también de bendición para todos nosotros. No nos queremos olvidar de la gente, Señor, que está pasando un momento difícil. También nos acordamos especialmente, Señor, de nuestro hermano Darío, que lo queremos un montón por el momento difícil que está pasando, Señor, que lo guardes a él, que lo guardes a la familia. Mostrar, Señor, que vos sos un Dios gigante, que lo tiene agarrado de la mano y no lo va a soltar, Señor. Te damos un montón de gracias por eso y oramos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos con la reunión. Mamá, ¿qué tenés en la mano? Nada, el celular. ¿Qué estás haciendo? Y yo lo utilizo mucho para poder bendecir a otros. Por este medio puedo mandar muchos mensajitos de ánimo a los hermanos, o a veces me puedo orar y mandar una oración por alguien que lo necesite. Siempre podemos ser bendición con algo que usamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Fede Gleim, muchos me conocen. Yo tengo una profesión que es contador, que es a lo que me estoy dedicando ahora, y les quería compartir un testimonio de lo que me pasó siendo contador. En realidad, antes de ser contador, primero tuve otra profesión que es licenciado en administración, que hace cosas parecidas pero distintas. Y me tocó siempre estar en empresas, en distintos lugares, en recursos humanos, en finanzas, de todo un poco. Y me pidieron que diga qué me pasó con esas profesiones que yo tengo, con respecto a dar algún testimonio, cómo me sirvió. Y me acuerdo una vez que yo estaba en una empresa y bueno,
sabían que yo soy cristiano y todo, entonces siempre estaba la cosa de desafiarme, o qué hace, por qué hace Dios esto, por qué hace Dios lo otro. Y en un momento una persona, mi jefe, me dijo que en realidad las cosas había que lograrlas de cualquier manera, y yo no estaba de acuerdo. Él decía que no estaba de acuerdo, y él me decía no importa, de otra manera me dijo que hasta con la caca se hacen casas, y yo le dije que no estaba de acuerdo, y me dice bueno, pero si vos haces tal o cual cosa, vas a lograrlo más rápido, vas a poder tener esto, vas a poder tener lo otro. Y yo le dije que si era así, prefería seguir como estaba, y no, bueno, y ahí me dio pie para poder predicarle el Evangelio. Si bien él ya me conocía hace años y sabía lo que yo pensaba y demás, ahí nos sentamos y estuve hablándole del Evangelio desde ese lugar durante un tiempo largo, discusiones, va y viene. Es una persona muy dura de aceptar cosas, pero le puede predicar el Evangelio desde lo que tenía a la mano, que era mi profesión, por poder sentarnos en la misma empresa y charlar. Así que así me pasó varias veces, pero este era el que quería compartir con ustedes, para que sepan desde mi lugar, hoy de contador, antes de licenciado en administración, cómo pude usar eso como para compartir el Evangelio. Bueno, que Dios los bendiga. Piri, ¿qué tenés en la mano? Bueno, en la mano tengo unas tijeras de peluquería. ¿Y para qué te sirven esas tijeras? Bueno, estas tijeras sirven para cortar el pelo a los chicos del hogar. Con estas tijeras pongo el servicio para Dios, para ayudar en el hogar. Así que este instrumento es muy útil para ayudar. Hola, para los que no me conocen, me llamo Helen. En la iglesia estoy sirviendo en la parte de Cluito. Me gusta mucho el trabajo con los niños. Como saben, también juego a la pelota. Hasta hace un tiempo me di cuenta que era un talento que Dios me había dado para servir en su obra. Como la historia de Moisés, él tenía una simple vara, pero cuando el Señor se mete en esa vara ordinaria, se termina convirtiendo en algo extraordinario. Moisés no tenía confianza, de hecho no estaba seguro, y le dice: ¿no preferís a mi hermano Aarón, que habla mejor? La inseguridad estaba, pero sin ninguna duda Moisés creyó, y pudo sacar a Israel de las manos de los egipcios, permitiendo que el Señor lo utilice. Trayendo esta historia a mi memoria, la experiencia de Moisés, pensaba, ¿no?, que el fútbol es un deporte que te permite llegar a muchos niños. Afuera de jugar al fútbol, me gusta enseñarlo, y de esta manera puedo transmitirle a los chicos el Evangelio. ¿Cómo vamos a usar nuestro callado? Nuestro callado puede ser la compu, el celular, una guitarra, cantar. Atraer nuestras herramientas que podemos tener a nuestro alcance, incluso talentos o un oficio. Si lo ponemos en las manos de Dios, Él nos va a ayudar a alcanzar muchas almas. Nunca pienses que lo que sabes hacer es poco o no tiene valor. Recordemos lo que sucedió con Pedro en Lucas 5. En la pesca milagrosa, Jesús se sube con Pedro a la barca, pero Pedro le dice que en toda la noche no habían pescado nada. En tu nombre echaremos la red. Y sacaron un montón de peces. Y pensar, ¿no?, que con esto tan sencillo que era la barca, Pedro lo puso en las manos de Dios. Y vino el milagro. Es más, era tanto lo que pescaron que necesitaron más ayudas y vinieron otras barcas. El año pasado, en una de las actividades que tuvimos en la iglesia, en el comedor de Mirta, tuve la oportunidad de compartir el Evangelio a uno de los niños. Ella había escuchado de Dios, pero no sabía acerca de la salvación. Esta experiencia la tuve gracias al trabajo en equipo. Así como Pedro necesitó que otras barcas le ayuden con la gran pesca, esto nos enseña que el trabajo lo tenemos que hacer juntos, servir como un equipo para juntar más personas y así ganar más almas. Todos somos valiosos en las manos de Dios. Hola, hermanos, ¿cómo les va? Hoy quisiera que reflexionemos acerca de las preciosas posibilidades que se abren cuando ponemos las cosas en las manos de Dios. Y cuando digo cosas, lo digo en forma muy abarcativa, porque podemos poner en las manos de Dios desde un simple objeto hasta una vida misma. Lo que vamos a aprender ahora, nos vamos a dar cuenta que lo más importante no es el objeto en sí, sino que es el Señor que utiliza ese objeto. Lo que tienes, el Señor lo puede utilizar para revelar su gloria. Quizás pienses que no tienes nada importante para la obra del Señor, pero Dios en esta historia nos muestra que todo en sus manos cobra una relevancia trascendente. Ejemplos en las Escrituras nos sobran. Tomemos solamente
1, como para empezar. ¿Te acordás de este versículo? Y dijo Jehová, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Este era Moisés, un hombre muy dubitativo en un principio, cuando el Señor lo llamó a esa hora increíble que fue sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero él, en un momento que dudó, el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y cuando vamos a las escrituras vemos que lo único que tenía era ese cayado. Y en ese cayado el Señor de alguna manera le revelaba su poder. A través de ese cayado, de esa vara, Moisés y luego obviamente Aarón pudieron demostrarle al pueblo de Egipto y a Israel también quién era su Dios. Así que fíjense lo importante de poner un objeto, en este caso una vara, en las manos de Dios. Y la pregunta que te hago, como para empezar esta reflexión, es ¿qué tienes en tu mano? Vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Allí dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Avi, ¿querés un mate? Dale. Empezamos ahí, ahora espera un cachito que estoy haciendo esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué es eso? Tengo un lápiz porque mi carpeta se veía muy blanca, así que dije, bueno, la voy a decorar un poquito y dibujé algo. Pero, ¿sabes qué estaba pensando? Que es genial la decoración porque la podría usar para hacer cosas para el Señor, para la iglesia. Tipo, un evento para los chicos siempre atrae más una decoración, una escenografía bien hecha. Es muy lindo. Sí, está re buena tu idea. Hola, quiero contarte que esta es la hora que habitualmente llego del trabajo, del hospital, porque como soy enfermero, generalmente llego muy cansado, porque nosotros en la enfermería es una profesión que sí o sí tenemos que estar al lado del dolor, la angustia, la tristeza, la soledad, el llanto, a veces la muerte. Pero si hay una satisfacción más grande en la vida mía personal es que Dios me usa en esos lugares. Que no solamente me usa a mí, sino también usa mi profesión. Y para mí la sala, cuando yo atiendo a esta gente con esta calidad de vida, para mí la sala es como un púlpito, donde Dios puede usarme para hablarle a las personas. Muchas de las personas vienen con una patología,
de base, pero la peor patología más grande que pueden tener las personas es no solucionar su situación espiritual. Y es un lugar donde podés hablar con total libertad, porque el paciente está en el lecho de su dolor y bueno, y a veces hasta se siente solo. Y es un lugar donde realmente Dios te puede usar. Yo he visto muchísimos milagros, la mano de Dios realmente está ahí en muchísimas personas, mucha gente. Yo te puedo asegurar que es tremendo. Cuando el médico ya descarta, digamos, por así decirlo, habla con la familia diciéndole, mirá, ya no hay más nada que hacer, y Dios, si quiere, revierte toda esa situación. Y te decía que Dios me usa. Yo quisiera contarte de un señor adulto mayor que ingresó al Hospital Pena, un señor cardíaco, fumador crónico, y me llamó la atención porque en su planilla figuraba que su dirección era Bursaco, y entonces a mí me interesó mucho eso, y cuando me acerqué a hablar con él, era presidente del Club Pucará de Bursaco, Hugo Foti. Hugo Foti, cuando yo le hablaba del Evangelio, él me decía, mira, vos me podés hablar de todo, del barbudo y todo lo que me hablan de los evangelistas, dice, pero si hay algo que a mí más me impacta de ustedes, ¿cómo puede ser que un libro les haya cambiado la vida? ¿Cómo puede ser que un libro se les note en la cara? Cuando vos me hablas de ese libro, dice, se te nota, dice que la alegría que vos tenés de hablar de... Entonces en un momento le digo, mira, en realidad nosotros conocemos al dueño de ese libro que es el Señor Jesús, y es el que quiere darte la vida eterna. Bueno, en ese momento pasó, él estuvo con un tratamiento corto, pero se fue con una cirugía programada a su casa, y yo, haciendo, digamos, un seguimiento telefónico, logré que él viniera al NEA. El NEA estaba empezando, en ese año éramos 4 o 5 personas que estábamos en el equipo NEA, recuerdo, ahí en el edificio Holanda. Y bueno, él vino una noche, porque su patología, digamos, su adicción era tremendo al cigarrillo. Y en un momento de que estábamos charlando, el pastor Saki lo apartó, le presentó el plan de salvación, pero Hugo esa noche no tomó decisión, así que regresamos, pasamos por casa, me dejó y siguió. Pero al poco tiempo regresó por esta cirugía programada. Y tuve oportunidad de estar cerca de él a la noche, en una noche que me quedé de guardia, y me acuerdo haberle presentado el Evangelio nuevamente. No estaba bien él. Y oramos juntos, recuerdo haberle tomado la mano y haber orado con él para aceptar a Jesús como su Salvador. Y así lo hizo. Después su situación se complicó y bueno, pasó a terapia intensiva. Yo después perdí, digamos, qué pasó con él, porque después creo que salió de alta, pero ingresando en otra sala se fue de alta. Pero al tiempo vino la esposa con una hija que había venido de Estados Unidos, y su señora esposa vino a agradecerse, se abrazó a mí, se puso a llorar. Dijo, mira, Hugo, con vos aceptó al Señor Jesús, y eso es lo más, me decía, es el milagro más grande. No sabes cuántos años he luchado orando por él, porque ella es creyente de una iglesia en Loma de Zamora. La hija en Estados Unidos concurre a una iglesia. Y el tema es que este hombre, estando en su cama, aceptó al Señor Jesús. Lo que quiero decir, cómo Dios te puede usar, o nos puede usar, no solamente a nosotros, sino también nuestra profesión. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él hace maravillas, como lo hizo con este hombre y como lo hace con muchas personas seguramente, y lo que Dios puede llegar a hacer todavía aún más. Bueno, quería contarte esto. Que el Señor te bendiga. Oliver. ¿Qué pasó, mamá?
Seguro que ella otra vez está jugando con el jueguito, ¿verdad? No, mamá. Es que estoy acá en un grupo, están hablando sobre un compañero que está muy desanimado y aprovecho para hablarle de Dios. Eso está bien. Yo era una persona muy tímida, extremadamente introvertida. Todo lo contrario de lo que soy ahora, para los que me conocen. Y Dios me dio un instrumento, una vara, que fue la facilidad absoluta para componer canciones, para cantarlas. Y eso me llevó en un momento, de un día para el otro, a estar en un estadio, en el Luna Park, haciendo una comedia musical, y había 18.000 personas. Y yo estaba ahí, en medio de eso, cantando una canción de una comedia musical que yo había hecho, y yo veía que la gente aplaudía y digo, ¿cómo puede ser posible esto? Que Dios me haya puesto en este lugar. Y me sentía tan honrado y tan poco, porque uno es tan poco, pero es tan grande en las manos de Dios. Y ese día 800 personas aceptaron a Jesús. Esa es la vara que nos da Dios. Quiero hacer tu obra, Dios, devolverte tanto amor y sentir mi corazón latiendo como el tuyo, mi Señor. Quiero darte las gracias por lo que me das. Quiero que hagas conmigo tu voluntad. Quiero darte, Señor, el corazón y la vida. Quiero darte las gracias por lo que me das. Quiero que hagas conmigo tu voluntad. Quiero darte, Señor, el corazón y la vida. En esta historia vemos a Pedro, vemos al Señor, obviamente, vemos a algunos de los primeros discípulos del Señor. Pero allí Pedro tenía algo, sobre lo cual ahora vamos a poner un poquito más la atención. ¿Qué tenía Pedro? Bueno, Pedro era un pescador, y Pedro en su mano tenía una barca. Esta barca, que la podemos llamar la barca de Pedro, si bien en esta oportunidad todavía no se le había cambiado el nombre a Pedro, se llamaba Simón, ¿se acuerdan? Pero para no confundirnos y para no crear dudas, vamos a hablar acerca de la barca de Pedro, que es un personaje conocido en las Sagradas Escrituras. Allí tenemos a este Pedro que tenía esta barca. Y vamos a ver algunas cosas que el Señor hizo con esta barca. En primer lugar podemos mencionar que la barca de Pedro en esa oportunidad sirvió como una tarima para hablar a los demás, ¿sí? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esto lo tenemos en el versículo 3. Como un taburete, como una tarima para hablar a los demás. Con esto era suficiente para que otros pudieran escuchar al Señor. Con esto el Señor pudo utilizar a esta barca. Quizás este sea tu compromiso, un compromiso muy chico. Quizás no tengas palabras, quizás no tengas dones de palabra, de enseñanza, de elocuencia, pero tenés algo, un lugar, un don, algo chico, que quizás para vos no tenga valor, pero que el Señor lo puede utilizar. Una capacidad, un talento en el que el Señor puede hacer pie, como hizo pie en esa barca y llegar a los demás. Pero
también tenemos en esta oportunidad no solamente que el Señor utilizó esa barca como una tarima para hablar a los demás, sino que también como una oportunidad para revelar el poder del Señor. Esto lo vemos desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Boga mar adentro, le dijo el Señor, y echad vuestras redes. ¿Sí? Ya la barca fue usada como un taburete, como un lugar en donde el Señor se pudo sentar y hablarle a los demás. Pero ahora debía avanzar para cumplir su misión. ¿Para qué fue construida una barca? Precisamente para pescar. Pero para ello se necesita entrar al mar. Por eso el Señor les dijo que se metan en el mar, bien adentro. Esto significa más compromiso. Esta es una importante enseñanza que manifiesta que el Señor tenía algo más especial para Pedro, digámoslo así, más trascendente que usar su barca como un lugar en donde hablarle a los demás. Ahora, el Señor quería usar esa barca, pero para ello tenía que producir en Pedro algo especial. Para ello primero trabajó su orgullo personal, su ego personal. Toda la noche hemos estado pescando, decía nuestro querido Pedro. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada, ¿no? Pedro era un experto pescador. Difícilmente aceptaría un consejo de cómo pescar, y más habiendo estado toda la noche pescando. Quizás por cortesía, por escucharlo al Señor, siempre dejó esa oportunidad abierta, y el Señor tuvo la oportunidad de trabajar con él con sus egos. Siempre tenemos egos, son parte de nuestra naturaleza caída. ¿Quién no los tiene? Yo vivo trabajando con los egos. Muchas veces estos egos no nos dejan avanzar en la obra del Señor. Quizás el Señor tenga algo preparado muy especial para vos, pero todavía vos no lo podés ver, porque tu ego personal, tu orgullo, esa tendencia a imponer tu voluntad sobre la de los demás, en pasar por arriba de los demás, todavía no te deje ver y no te deje trabajar en la obra del Señor. Pero no solamente el Señor trabajó en Pedro en este aspecto, también quiso que su fe se desarrolle. En segundo, un poco de fe, aunque sea un poco, como un grano de mostaza. ¿Te acordás? La comparación del Señor puede hacer un milagro. Esto lo dice el Señor en Lucas capítulo 17:6. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, qué diferente sería todo, ¿verdad? El más pequeño de los granos. Fíjense el tamaño de esa fe. Harías milagros en el nombre del Señor. Pero como dice Pedro, bueno, Señor, en tu palabra echaré la red. No en mis técnicas, no en mis conocimientos, no en mis talentos, no en mis capacidades, ¿sí? En tu palabra echaré la red. Y cuando esto ocurre, no queda otra que el milagro del Señor. Es así. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando deponemos nuestras actitudes egoístas, cuando deponemos nuestros egos, cuando sacamos a relucir ese espíritu que el Señor ha puesto en tu corazón el día que creíste, y cuando depositas en Él esa fe que cambia, los milagros vienen. Y los milagros los hace el Señor. Toda la noche hemos estado pescando algo, decía Pedro. Toda la noche hemos estado pescando algo, pero no hemos pescado nada en realidad. Y eso pasa muy seguido. Queremos hacer las cosas en tus capacidades, en mis capacidades, y no confiamos en el Señor. Qué bofetada buena, esas bofetadas buenas recibió Pedro, ¿verdad? Las redes dice que se rompían de tantos peces que sacaban. Mami, ¿qué tenés en la mano? Tengo mi danza. Buen día, Iglesia del Alba, es un gusto poder saludarlo. Estoy a punto de entrar a un curso de capacitación, así que le voy a contar un poco acerca de mi profesión.
Para empezar, dar gracias a Dios que estuvo en cada detalle y bueno, a Aldana, que si ella no me hubiera ayudado al terminar el secundario hoy no estaría acá. Contarles que desde el principio siempre tuve el deseo de poder ser policía y la verdad que por mis malas decisiones y por intentarlo con mis fuerzas o con mis capacidades nunca pude llegar a lograrlo, ¿no? Hasta que un día en mi vida llegó Dios, un día pude conocer a Cristo, aceptarlo en mi corazón y como dice su palabra, ¿no? Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empezó algo nuevo en mi vida y yo pensaba que no iba con esta profesión. Pensaba que un cristiano no podía portar un arma, no podría hacer algunas funciones que hace un policía, ¿no? Entonces le pedí a Dios en oración que saque ese deseo de mi alma, ese deseo de mi corazón de ser parte de esta fuerza, ¿no? Y se lo pedí durante casi 7, 8 años y ese deseo siempre estaba. Hasta que me empecé a dar cuenta que podía usar esta profesión para justamente glorificar a Dios, ¿no? Entonces cambié la oración y le pedí a Dios que si era su voluntad, que me ayude a poder entrar a esta profesión. Fue así que en 2 o 3 meses pude empezar a estudiar y bueno, siempre pensando de que el policía es la persona que llega al primer lugar en cualquier evento, ¿no? Llega un incendio, el primero que llega es el policía, llega un accidente de tránsito, es el policía, bueno, en un robo, o donde hay que ayudar a una persona descompuesta, desmayada, siempre llega el policía, ¿no? Incluso cuando hay que ir a un robo, el primero que agarra al delincuente es el policía. Y siempre pensaba de que podía yo marcar la diferencia y en ese momento poder contarle a la otra persona de ese amor de Dios que cambió mi vida, ¿no? Poder contarles cómo Dios puede cambiar la vida también de la persona que está equivocada, que está errada o que no está en un buen lugar. Y fue así que esa era mi oración, ¿no? Pedirle a Dios que me haga entrar, pero para poder marcar la diferencia. Gracias a Dios pude entrar y fue ahí donde me di cuenta que hay varios compañeros, le pedí a Dios un compañero por lo menos cristiano y fue ahí donde apenas empecé a estudiar, el primer día que me senté, tuve un compañero que también era hermano en la fe y creía al mismo Dios que yo creo, donde me hicimos muchos amigos. También me empecé a dar cuenta que el personal de la policía necesitaba a Dios. Acá hay muchas personas destruidas por la mala vida y también le empecé a pedir a Dios para eso, ¿no? Para poder también ser de ejemplo a mis compañeros. Y lo bueno de esto es que vamos rotando de compañeros, cada día nos toca un compañero diferente, pasamos horas y horas juntos y donde uno charla de todo. Así es donde uno puede marcar la diferencia, poder hablarle del amor de Dios a cada uno y bueno, esa fue mi experiencia y eso es lo que más me gusta del lugar, ¿no? Así como poder hablarle a la persona que está equivocada, que está errada, también a los compañeros. Gracias a Dios pude predicarle a varios compañeros ven la diferencia de cómo es uno, que no se engancha en lo que digamos en sus chistes malos, en sus malas actitudes en cuanto también a las personas que están en contra de la libertad, ¿no? Y fue así donde uno puede dar ejemplo de lo que es Dios y bueno, gracias a Dios un compañero mío un día pudo llegar a la iglesia, haberlo predicado. Le he predicado a muchas personas y muchas personas ya me ven, ya se acercan y me preguntan por qué creo en Dios, por qué sigo a Dios, ven algo diferente en mi vida y eso es lo que más me llena, ¿no? Así que, bueno, quería contarles esto y animarlos a en el lugar donde estar, marcar la diferencia, ¿no? Que la gente lo ve. Así que muchas gracias y espero volver a contarles más de esto. Mi principal herramienta de trabajo es la computadora. Mi profesión es diseño gráfico, mi función es comunicar visualmente
Y en este tiempo de distanciamiento social me siento una privilegiada porque puedo seguir sirviendo a Dios a través de esta herramienta. Un ejemplo de eso es la reunión del domingo pasado en la edición del video que vieron y bueno, qué hermoso poder poner al servicio de Dios mi profesión y para eso utilizar una herramienta tan simple como una computadora. Bueno, buenas tardes. Con todo lo que estuvimos escuchando, estaba pensando cómo Dios usa lo que tenemos a mano para mostrar su amor, ¿no? Creo que ese es como el objetivo principal que tenemos como hijos de Dios en el mundo, ¿no? Poder mostrar su amor a las personas. Y creo que, como veníamos bien escuchando, Dios usa esas cosas que tenemos a mano para poder llegar a ellos. No porque nosotros seamos fuertes o tengamos ciertas capacidades, sino porque realmente cuando nosotros ponemos cosas que tenemos a su disposición, Él usa su poder para poder llegar a la vida de las personas. Puede ser una vara, puede ser una barca, puede ser una profesión. Mi profesión implica la mayoría de las veces estar presente en situaciones de extrema necesidad o vulnerabilidad. Es decir, cuando la gente no la está pasando bien. Muchas veces es cuando están de hecho en su peor momento. Y implica relacionarme también con personas que por causa de estas situaciones de vulnerabilidad están tristes, cansadas, enojadas. Y creo que al estar presente en estas situaciones donde las personas están rendidas y cansadas de intentar y de pelear, Dios puede usarme en esas situaciones para poder mostrar su amor, ¿no? Y para poder hablar de aquel que puede saciar todo tipo de necesidades. Sé que Él puede usar esas situaciones de extrema necesidad para que las personas puedan rendirse a Él. Y muchas veces, en mi caso, ese rendirse a Dios o esa oportunidad para poder hablar de Dios llega por medio de una demanda o de la necesidad de satisfacción de una demanda, ¿no? Hace 2 años tuve la oportunidad de trabajar para el municipio de Almirante Brown y bueno, en un área que es de atención directa a demandas sociales. Y entonces mi trabajo muchas veces consistió en poder gestionar entregas de alimentos o de viviendas dignas para personas que no las tenían, pero detrás de esa demanda había en realidad más que la necesidad de esa satisfacción directa de una necesidad vital. Había una persona destruida, una persona que había pasado por situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces muchas veces capaz las personas entraban a la oficina, se sentaban en el escritorio y lloraban y lloraban. Traían un papelito que decía, no sé, por ejemplo, retiro de alimentos, pero estoy segura de que en su corazón decía, tengo un vacío que nada material puede llenar. Y creo que en esos momentos donde las personas están rendidas y agotadas son los que Dios me permitió usar para poder hablarles de aquel que lo llena todo. Así que bueno, sé que como Dios puede usar una barca para poder bendecir a los discípulos mostrándoles su gran poder, también puede usar lo que nosotros tenemos, una profesión, un don, un recurso para poder bendecir la vida de otras personas. Y creo que lo más importante es eso, poder como traer eso que tenemos delante de Dios y ponerlo a su disposición para que Él lo use para su gloria. Como hizo Moisés, creo que también lo importante es eso, echar la vara sobre la tierra y estar segura de que Dios nos va a sorprender con el resultado, usándonos para mostrar su amor. Pero no solamente el Señor utilizó esa barca, simple barca de Pedro para enseñarle a Pedro estas cosas, sino que también le quería enseñar a los demás, ¿sí? Por eso en el versículo 7 podemos ver que
esta barca fue utilizada como una oportunidad para que otros se sumen, como dice el versículo 7, ¿sí? Hicieron señas a los compañeros para que viniesen a ayudarlos. Mirá, en la obra del Señor todos nos necesitamos. En la obra del Señor, en primero necesitamos al Señor, pero también vos tenés que aprender a ceder y a trabajar en equipo, a trabajar con otros. No es tu obra, es la obra del Señor, y el Señor no te manda solo, el Señor siempre te manda con alguno más. Esto es algo bíblico, y es algo que a veces no entendemos, es algo que a veces nos cuesta entender. Creemos que la obra es nuestra y que nosotros tenemos que decidir y que nosotros tenemos que avanzar sin consultar, inclusive sin consultar al Señor. Por eso es muy importante esta enseñanza que también nos dejan acá, la barca de Pedro. Pero también algo hermoso y por último que vamos a considerar en esta palabra, en este pasaje, ¿sí? Un lugar donde arrodillarse y adorar. En definitiva, reconocer quién es el Señor. Me impacta que Pedro le adoró en la barca. Me impacta que Pedro le adoró en la barca. Dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas delante de Jesús. Esta actitud de adoración, de depender absolutamente del Señor, de reconocimiento. Y fue en la barca, qué lugar incómodo, pienso, ¿no? ¿Por qué no esperó llegar a la costa, preparar un sitio más cómodo? Quizás su casa para sacar al Señor, ¿no? Él quería hacerlo allí, o le salió del corazón hacerlo allí. Esto me enseña que debo adorar al Señor en la barca, en medio de las olas, en medio de los problemas. Ahí es donde el Señor saca esa adoración. Como dice su palabra, en espíritu y en verdad, son los adoradores que busca el Señor, que busca el Padre. Adoradores sinceros, adoradores que se pongan de rodillas delante del Señor, reconociendo que el único suficiente, que el único todopoderoso y el único que verdaderamente puede cambiar las cosas y hacer las cosas es el Señor. Allí, en medio de las olas, entre los peces, quizás para no distraerse tanto y hacer tantos preparativos y concentrarme solamente en Él. Él espera de nosotros esta adoración genuina y espontánea. El Señor nos quiere dejar esta lección. ¿Qué tienes en tu mano? Habíamos empezado con esta reflexión. ¿Qué tienes en tu mano? Eso que tienes en tu mano, el Señor puede, con eso que tienes en tu mano, el Señor puede hacer maravillas. Esto lo hemos visto en esta historia, y si recorremos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que esto es una verdad, que el Señor puede utilizar eso que tenés. Quizás poco para vos, pero para el Señor es mucho. Que el Señor te bendiga. Hola, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un placer estar de este lado y un privilegio poder compartirles en esta tarde un pequeño pensamiento para celebrar esta parte, ¿sí? Esta parte importante de la reunión, ¿sí? No quita que lo que hemos visto y escuchado no sea importante, sino que vinimos siendo preparados para este momento, ¿no es cierto? Que donde vamos a compartir del pan, del vino, ¿sí? Los símbolos, ¿no es cierto? El pan, el cuerpo de Jesucristo, el vino, su sangre derramada por cada uno de nosotros, como hacemos siempre, recordando ese sacrificio del Señor y teniendo en cuenta de qué manera lo hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, ¿no es cierto? Y me gustaría compartirles unos versículos de la palabra de Dios, si me acompañan en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice: no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios, ¿no es cierto? Y acá Samuel nos dice que no hay santo como Dios, no hay otro santo, no hay
fuera de Dios no hay otro santo, ¿no es cierto? No hay otro santo como Dios, dice Samuel. El libro de Salmos, si me acompañan, capítulo 111, versículo 9, dice: Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y terrible es su nombre. Santo y terrible lo describe el salmista, ¿no es cierto? Santo y terrible es su nombre. El Señor Jehová, nuestro Dios, santo y terrible es el nombre de Jehová. ¿De qué manera lo describe el salmista? ¿No? Santo y terrible, terrible como diciendo, no terrible de cuando nosotros decimos eso es un terrible, ¿no? Que se porta mal, sino terrible de lo grandioso del nombre, de la santidad de nuestro Dios, ¿no es cierto? Y Juan capítulo 17, versículo 11. Juan 17:11 dice: Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Y acá Juan, ¿sí? Está hablando, ¿no? Acá está hablando el Señor Jesús, está haciendo una oración intercesora por nosotros. Y el Señor Jesús reconoce al Padre, a Dios, como santo, ¿sí? La parte del versículo importante, ¿no es cierto? Y yo voy a ti, Padre Santo, le dice, Padre Santo. Sabemos, ¿no?, que el Señor Jesús vino a este mundo, ¿sí?, a cumplir el propósito de su Padre, el propósito de Dios, ¿no es cierto? Y es lo que estamos celebrando hoy en esta tarde, es lo que vamos a celebrar con este vino, con este pan, ¿sí?, con esta copa, su sangre derramada en esa cruz, su cuerpo entregado por amor a nosotros, ¿sí? Y estos versículos que leímos, ¿sí?, nos hablan sobre la santidad, ¿sí?, que solo Dios es santo, la santidad, que solo Dios es santo, ¿no es cierto? Debemos entender que no solo Dios es amor y misericordia, ¿no es cierto?, y todos los otros adjetivos, sino que Él es, sobre todas las cosas, santo, santo. Dice, y pensando en esto que hemos estado escuchando, ¿no?, sobre el capítulo 5 de Lucas, donde nos habla de Pedro y Jesús en la barca, ¿sí? Cuando el Señor Jesús le pide a Pedro que acerque la barca, el Señor Jesús le pide a Pedro que tire las redes, ¿sí?, a la barca, y sabemos que Pedro sin confianza lo hizo, y cuando recogen todo el pescado, ¿no es cierto?, cuando recogen todo el pescado y llenan la demás barca, y Pedro ve el milagro, Pedro entiende delante de quién está, ¿sí? Ahí cuando ve el milagro, Pedro entiende delante de quién está, y cae de rodillas, dice la palabra, ante Jesús, pidiéndole que se aparte porque era un hombre pecador, ¿no es cierto? Pedro cae de rodillas ante Jesús, reconoce su santidad, ¿sí? Reconoce su pecado, ¿no es cierto? Pedro reconoce su pecado y la santidad de Jesucristo, ante la santidad estaba, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, cae de rodillas ante el Señor Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros reconocemos la santidad de nuestro Dios? Reconocemos, ¿sí?, que Dios es el único santo y caemos de rodillas. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podemos tener ese privilegio, o tendríamos que tener ese privilegio de hacerlo todos los días, ¿no? Me hablo a mí mismo, ¿no? Me lo aplico a mí, ¿no? De reconocer la santidad de Dios, no solo su misericordia, su amor, ¿sí?, su omnipotencia, sino la santidad de Dios, ¿no es cierto? Y este Dios santo, ¿sí?, bajó a este mundo en forma de siervo, dice su palabra, ¿sí?, y fue santo el que fue a la cruz, el Señor Jesucristo, donde derramó su sangre, donde entregó su cuerpo por nuestros pecados. Y así como Pedro se humilló arrodillado, reconociendo su santidad, aléjate de mí que soy pecador, le dijo, así nosotros un día fuimos a los pies de Jesucristo. Pero así hoy nosotros tenemos que recordarlo,
¿sí? Y tener en cuenta estos símbolos que vamos a participar ahora y hacerlo con la santidad posible para el Señor, ¿sí? Oramos. Nuestro buen Dios, te damos las muchas gracias, Señor, porque nos permitís hacer esto, Señor, en memoria tuya, Señor. Gracias porque tu amor, tu misericordia es incomparable. Tu santidad, Señor, no se compara, Señor. Es el único santo, Señor, el único santo sobre todas las cosas, Padre. Gracias te damos, Señor, gracias por Jesucristo en la cruz, por su cuerpo, por su sangre derramada, Señor. Queremos pedirte que nos bendiga, Señor. Queremos pedirte que nos cuides como hasta ahora, Señor. Vamos a participar de los símbolos de esta copa, de este vino, tu sangre, tu cuerpo representada, Señor, y queremos hacerlo dignamente, sabiendo que lo hacemos para ti y por qué lo hacemos, Señor. Gracias te damos, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Qué precioso culto hemos tenido. Espectacular, hermoso, edificante. Gracias a todos los que tuvieron su aporte y muchísimas gracias especialmente a Javier Ponce, nuestro querido hermano, un amigo de manera personal que tanto edifica mi vida y gracias por el aporte que has tenido para nuestra congregación, Javier. Muchísimas gracias. ¿Qué tienes en tu mano? Qué precioso mensaje que Dios nos ha traído para nuestra congregación. Ponernos en sus manos, nosotros y las cosas que nosotros tenemos. Por más sencillas que sean, qué importante es para la obra de Dios. Así como la barca de Pedro, poder disponernos como un escenario, como un púlpito, para que Dios pueda hablar a través de nosotros, para que el Señor Jesucristo sea revelado a través de nosotros por nuestro testimonio. Qué importante es asumir nuestro compromiso a un mar, a bogar mar adentro y un mar más profundo y ver los milagros que Dios puede hacer cuando nos comprometemos aún más en su obra. Y poder ver que entre todos, en equipo, juntos como iglesia, podemos estar al servicio de nuestro Dios. No solitarios, sino como ese conjunto de barcas y otros amigos que se acercaron a poder sacar esa gran cantidad de peces, ¿no? Porque solos no podían, solos no se puede. Y terminar de rodillas como lo hizo Pedro ante la preciosa persona del Señor Jesús, cuando se ve revelado por completo ante semejante milagro. Haber depuesto su orgullo y terminar de rodillas diciéndole: Señor, soy un indigno pecador. Que podamos terminar de esa manera. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 que Dios nos eligió, nos escogió a nosotros, a los viles y a los menospreciados. Claro que si es la única manera que Dios tiene de asegurarse que vos y yo, viles y menospreciados, no nos enorgullezcamos y no nos pongamos en primer lugar ante lo que hagamos. Él se tiene que llevar la gloria. Por eso Dios escoge a lo vil y menospreciado, para que no robemos su gloria. Cuando nosotros, orgullosos de lo que hacemos y de lo importante que somos, nos ponemos a servir a Dios, le robamos a Él su gloria. Por eso, qué importante es entender, de poder comprender que somos viles y que somos menospreciados.
Quiero terminar con un precioso texto que está en Proverbios capítulo 3, versículo 27. Dice: no se nieguen en hacer el bien a quien es debido. No te niegues a hacer ningún tipo de bien a quien se lo debemos hacer, cuando tuvieras el poder para hacerlo. Queridos, lo sencillo que podamos hacer, lo poquito que podamos hacer, con nuestra experticia, con nuestro saber hacer, con nuestro oficio. Si somos carpinteros, somos pintores, o podemos hacer un bien a alguien, vayamos a hacerlo. No tenemos que solamente predicar desde una iglesia en un púlpito. No, lo poquito que podamos hacer, lo podemos hacer. Con nuestro auto. Tenemos un auto, podemos hacer un mandado a alguien, o podemos llevarlo al culto cuando nos volvamos a congregar. Lo poquito que podamos hacer. El poder tenés un tiempo, ir a lavarle la ropa a alguien, a cuidar sus niños. No es solamente algo espectacular que podamos hacer en el templo. Es lo poquito que podamos hacer en bendición, hermanos, sin esperar ningún tipo de reunión congregacional. Hermanos, lo vil y menospreciado escogió Dios para que podamos hacer ese poquito de bien que le podemos hacer a alguien, si es de nuestra congregación o alguien en el vecindario o algún familiar, que podamos ser de bendición, que podamos comprender qué tenemos en nuestra mano, por más sencillo que sea, como una vara en las manos de Moisés, poder bendecir a los demás. Que tengan una linda semana, bendecida, y podamos caminar en su comunión.